Palabras al Aire, por FM Navegante 99.9. Están en el aire, las lleva y las trae el viento. Puedo tomar la que quiera, son todas gratis. Palabras cortas, largas, blancas, negras, alegres, infinitas palabras para combinarlas a mi antojo. Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Palabras al Aire. Buenas tardes, Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Nadia? Muy buenas tardes. Palabras al Aire número 73. Así es, y vamos por más. Saludamos obviamente a Miguel, que nos está acompañando en la operación técnica del programa. Así que bueno, vamos a empezar con otro martes, con otro salpicón de cosas de algunas de las cosas que pasaron en la semana, porque bueno, vamos a estar hablando más adelante con nuestra invitada que ya nos está acompañando. Sí. Tenemos ahí muchos temitas para tocar. Bueno, para empezar, recordar que este domingo se realizó el balotaje en Uruguay, que no hubo un resultado definitivo, que el candidato del Partido Nacional Blanco, el Partido Conservador, Luis Lacalle Pou, por el momento se impone con el 48,7% de los votos, 48,7% de los votos frente al candidato del Frente Amplio, Darío Martínez. Estamos hablando de una diferencia aproximada de 28.600 votos, con un total de votos observados del 35.300. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque en traducido... Sí, no, quiere decir que lamentablemente pareciera darse la lógica que va a ganar Lacalle Pou. Recordemos que se unieron todos los partidos y la derecha más conservadora de Uruguay en contra del Frente Amplio, pero bueno, al haber más votos observados que la diferencia, se va a hacer el recuento. Dijeron las autoridades que el día viernes se supone que estarían los resultados. Recordemos que son un poco más de 2,5 millones de votantes, así que no va a llevar tanto tiempo como en nuestros países. Uh-huh. Ayer, lunes, porque todavía es martes, 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la violencia, de eliminación de la violencia contra las mujeres. Este día surge también por reivindicación de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en 1960 en la dictadura de Trujillo. En lo que va del año en Argentina hay más de 290 mujeres que han muerto víctimas de femicidio y una mujer cada 30 horas, se puede decir que nos muestran las estadísticas. Así que bueno, es un día de concientización y de visibilización de las violencias machistas. Así es. Por otro lado, se cumplieron también 2 años del asesinato de Rafael Nahuel. Uh-huh. Esto ocurrió en la localidad o cerca de la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche. La causa, recordemos que por el crimen continúa empantanada, por así decirlo, y que el autor que realizó el disparo, que en este caso estamos hablando del prefecto Javier Pinto, continúa libre. Y se está esperando el resultado de un nuevo peritaje, digamos. Pero bueno, ya pasaron 2 años y han ensuciado mucho esta causa desde el inicio, digamos, recuerdo a Bullrich saliendo a hablar dando que la versión oficial era la de Gendarmería de entrada. Obviamente lo han tratado de ocultar, así que ya pasaron 2 años de esto. Y otro tema que fue bastante polémico en la semana es que Macri anuló la autorización del aborto no punible. Se dio luego que la Secretaría de Salud de la Nación, a través de quien era su titular, Alfredo Rubinstein, había actualizado en el boletín oficial el protocolo oficial para la interrupción legal del... Hay que recordar que esto se basa en un código penal que en Argentina existe hace más de 100 años, uh-huh, en el cual considera que el aborto no es delito, que es legal, digamos, solo en casos de violación, de riesgo de vida o de salud de la persona gestante. Bueno, trajo bastante polémica, digamos, esta decisión, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que les queda, que yo creo que es claramente un mensaje que está dando, ¿no?, Macri a ese núcleo fuerte de votantes que lo votaron, que lo bancaron ese 40%, porque si no, la verdad no se entiende desde otro lado, faltando tan poco para que se vayan, que tomen esta decisión, más allá de las presiones de siempre.
Y por otro lado, antes que me olvide, que es una buena noticia, pues, de un hecho terrible, que la justicia condenó a los curas Horacio Corbacho y Nicolás Corradi a 45 y a 42 años de prisión. Esto se trata por haber abusado sexualmente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el Instituto Antonio Provolò. Uno de los familiares, una de las hermanas de la víctima, dijo: es un precedente no solo para otros juicios que están encaminados, como la causa del Provolò de La Plata, sino para que otros se animen a denunciar. Esta noticia se conoció en el día de ayer, así que es importante remarcarlo. Bueno, y contar un poco que este sábado 30 de noviembre se va a llevar a cabo un evento que se llama América Canta y Danza, que es la iniciativa de un grupo de artistas en contra del neoliberalismo y que se va a estar realizando en 5 países, en Ecuador, en Cuba, en Venezuela, en Colombia y acá en Argentina, en 8 provincias. Se puede unir uno con el hashtag anti-neoliberalismo y se va a estar transmitiendo por las redes sociales. Así, el hashtag era arte anti-neoliberal. Así es. Bueno, terminamos entonces un poquito este repaso de noticias. Uh-huh. Y bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Beatriz Gentile, que ya nos acompaña, un poco sobre la actualidad, ¿no?, de Argentina y sobre todo el contexto de la región, haciendo hincapié en los casos de Bolivia y de Chile. Si te parece, vamos a escuchar un temita y volvemos enseguida. Dale. Decirme terrorista es lo que te salva. Sola mi violencia está moralizada. Pegándome despego para no quedar pegada. No hace pan para hoy, hambre para... Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacerte un fueguito en donde sea, una velita. Así que fíjate bien qué querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos. Te gusta bailártelo. Es del pueblo, este ritmo gózalo. Yo quiero bailármelo. Ajá. Algunos están mirando. Te están publicando. Todos estamos haciendo algo. Un movimiento social desde abajo, para arriba. Que se arme ahora. Cumbia antifascista desde abajo, para arriba. Que se arme ahora. Cumbia antifascista desde abajo, para arriba. Desde abajo, para arriba. Cumbia. Mentira la verdad que inventan desde ese lugar. Tienen el poder, se lo tenemos que sacar. Y no para tener poder, sino para poder repartir sin dividir, aunque no sea fácil. Los fines de semana salimos con mi prima, bailamos a la muerte, festejamos estar vivas. Entramos en el baile, si entramos en trance. Transitamos la vida entre gusanos. Todos los colores, todos los sabores, todos son amores y todo el dulce de azúcar, cristales de las flores. Algunos están mirando, te están publicando. Todos estamos haciendo algo, un movimiento social desde abajo, para arriba. Que se arme ahora. Cumbia antifascista desde abajo, para arriba. Que se arme. Ay, que no me digan cómo tengo que amar, si es así o es asá. Estamos inventando algo mucho más.
ya estamos al aire. Estábamos escuchando a Sara Eve con el tema movimiento social y acá estamos con Beatriz Gentile. Ella es decana de la Universidad Nacional del Comahue. De la Facultad de Humanidades. De la Facultad de Humanidades, historiadora. Estuviste también en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí, en la delegación de Neuquén, sí. Era la nacional con la delegación en Neuquén. Bueno, bienvenida al programa. Bueno, gracias. Bueno, gracias Beatriz por venir. Bueno, la idea es hablar de todo un poco, por así decirlo, nos interesa. Bueno. Pero antes de empezar a hablar quizás de los temas que son más fuertes de estas semanas, de Chile, de Bolivia, el contexto, queríamos consultarte un poco de la región, de lo que fue el macrismo, ¿no? A ver, ¿cuál es de alguna manera el daño que vos crees que dejaron estos 4 años? Hablo en materia institucional, económica, derechos humanos. Y por otro lado, pensaba ¿qué dejó el macrismo? Cuando hablo de dejar, no hablo de algo positivo, sino de algo como que instaló culturalmente, digamos, en estos años que va a conllevar una batalla dura para poder desinstalar dentro de la sociedad. Bueno, es un balance grande, ¿no? Pero está bien, me parecen las preguntas son pertinentes. Yo creo que en materia social, y básicamente lo referido a derechos, sean derechos económicos, sociales, humanos y hasta derechos civiles, yo creo que estos 4 años marcaron un retroceso muy fuerte de un camino que había comenzado en la Argentina hace tiempo, y que de alguna manera se vio en distintos momentos de la historia interrumpido por las dictaduras o básicamente por los gobiernos autoritarios, pero que había ganado en el terreno del imaginario político argentino una impronta fuerte, ¿no? Es decir, esta idea de que los derechos no se puede retroceder en derechos, que las conquistas no puede irse para atrás. Bueno, estos 4 años demostraron que desde derechos, el más básico, quisiéramos, ¿no? Es decir, el que es la comida, el sustento, el que un niño, un adolescente, un jubilado tenga comida, ese se violó sistemáticamente. Se fue, por supuesto que los periodos, estos índices horribles de pobreza que tenemos y de hambre en la Argentina, uno diría, bueno, no es una novedad. No, claro que no es una novedad, pero no cabe duda que estos 4 años retrocedieron a la Argentina los valores que hacía muchísimo tiempo que la Argentina no tenía. Y me parece que eso en la cadena, desde el hambre a la cadena de una educación limitada, porque niños con hambre no comen o no van a la escuela, o desde el problema de la vivienda digna, desde el problema del acceso a condiciones de higiene en barrios, uno, digamos, tal vez en el sur no se ve tanto, pero sí se ve en las grandes provincias, todos estos lugares que habitan en zonas anegadas, zonas contaminadas, aguas contaminadas. Bueno, a mí me parece que en ese sentido la Argentina retrocede, ¿no? También retrocede en ser el país de América Latina que más cantidad de gente que había ascendido, podríamos decir, a la clase media tenía. Bueno, también se retrotrajo. Hoy la clase media se achicó, se agrandó la clase media baja y se expandió la clase pobre, ¿no? Entonces me parece que con esos datos ya tenés un panorama que en términos de derechos económicos y sociales fue gravísimo. Y en derechos que tienen que ver con los derechos civiles y las garantías constitucionales, bueno, el macrismo ha hecho de la justicia uno de sus brazos armados para ordenar el conflicto que no pudo ordenar políticamente, ¿no? Entonces el uso indiscriminado de la preventiva, la compra de jueces, presos políticos, la criminalización. Inició su mandato eligiendo 2 jueces Por supuesto. Yo creo que todo esto hace un balance muy negativo y que va a perdurar en el tiempo. Y en cuanto a lo que instauró el macrismo, hablo de culturalmente, sí. Hablo de esta idea de meritocracia, de individualismo, que siempre estuvo en la sociedad, no es nueva, pero que estos 4 años parecieran que... A mí me parece que el macrismo, más que instalarlo, claro, le quitó lo políticamente incorrecto decirlo, diría yo, ¿no? Es decir, el macrismo habilitó aquellas cuestiones que, a ver, ¿qué quiero decir? Toda sociedad construye en su pacto de sociedad, en términos teóricos, ahí construye y define, bueno, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en términos éticos y morales
entendiendo el bien común, que es el bien de las mayorías, que es en esa pretensión. Entonces, por lo tanto, hay cosas porque una sociedad no tolera, por ejemplo, el canibalismo, podríamos decir, ¿no? O sea, porque bueno, porque obviamente o el incesto, o esas cuestiones que uno cuando mira la historia eran, bueno, la humanidad fue avanzando en esos lugares. Y si venimos más cerca, decimos, bueno, hay un pacto social en el cual la discriminación del otro por su color de piel, por su situación de pobreza, por su falta de educación, el hostigamiento, la discriminación en términos de clases sociales y en términos étnicos o raciales, es condenable. Sin embargo, yo creo que en estos años se habilitó desde el periodismo hegemónico, se habilitó desde cierto show mediático, pero también desde los funcionarios del gobierno, y esto es lo peor, se habilitó esa cultura del diferente como el diferente considerado un inferior. Y a mí me parece que eso es culturalmente gravísimo en términos de lo que queda en la Argentina, que en términos políticos se expresan ideas absolutamente racistas, que rayan en el fascismo, en el sentido más clásico de lo que ha sido el fascismo, cuando uno cree que, bueno, dichos de lo que fue el candidato a vicepresidente Pichetto, de funcionarios como han sido los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, una cultura política peligrosa. ¿Por qué? Porque es una cultura que viola determinadas cuestiones éticas que creíamos que en la Argentina estaban saldadas. Y eso sí me parece que perdura y habilita dispositivos muy complicados que sobre todo terminan en violencia. Claro, Y en sí. ese sentido, por ahí preguntarte en relación a las políticas de derechos humanos o las no políticas, no sé, de Sí. estos últimos 4 años. Bueno, en derechos humanos, en lo que hace a los procesos de verdad, memoria y justicia, no cabe duda que hubo de parálisis a retroceso, ¿no? Es decir, si algunos juicios continuaron fueron porque, bueno, por el propio impulso que tenían ya y tenían fechas en el propio proceso judicial, pero todo lo que fue el programa de protección de testigos, el programa de el sostén de los juicios de lesa humanidad fue todo suspendido y fue con esto, con un aval muy claro de, convengamos que el presidente no recibió nunca ni madres ni abuelas de Plaza de Mayo. Y las han bastardeado de una manera... Inaugurado el gobierno planteando que era un curro los derechos humanos. 8.000, sí. Después lo pérfido inauguró la idea del negacionismo. El negacionismo sobre los desaparecidos se instaló también durante el macrismo, y por eso digo, es otra de las tantas cuestiones culturales y políticas que habilita al que siempre lo pensó ahora a decirlo sin problema, ¿no? Es decir, volver a las teorías de los dos demonios, hablar de guerra sucia, es decir, hubo Ahora, la fortaleza que tiene la sociedad argentina en materia de derechos humanos es muy importante. Y yo creo que, como en otros casos se pudo instalar determinada cuestión, en la Argentina el 2x1 de la Corte no pasó, esta intención que hubo al principio, no sé si recuerdan, pero de sacar el 24 de marzo como un feriado y trasladar, no pasó. Esta idea de pensar la misma editorial del Diario de la Nación al día siguiente que ganó Macri, lo primero que pidió fue perdón, dijo, no me acuerdo, Sí, era sí, perdón sí, y no sí. revancha, una cosa así. Que no queríamos venganza. Bueno, todo esto que se planteó el inicio del gobierno, bueno, no pasó, pero porque por la fortaleza que tiene la Argentina construida en materia de revisión del pasado y justicia reparatoria, algo que le debemos fundamentalmente al movimiento de derechos humanos de la Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, el avance y el freno y la quita del presupuesto y todo lo que implicó el hostigamiento a los organismos, aún así todavía tenemos un piso muy alto y muy importante en la Argentina, que a mí me parece que eso sigue siendo una de las fortalezas de nuestro presente en ese sentido. Claro, sí. Estaba pensando también en la doctrina Chocobar. Por ejemplo, bueno, ni hablar, la doctrina Bullrich, vos hoy mencionabas lo de Rafael Nahuel, Bullrich trató de instalar muchísimas, ¿no? El gatillo fácil, la doctrina Chocobar, todas las especulaciones absurdas de persecución, de RAM, de la identificación del pueblo mapuche como el enemigo interno, es decir... Volver a hablar de un servicio Claro, voluntario. Bueno,
digamos, el intento estuvo, el intento está, a las fuerzas de seguridad se les dio una vía libre que no se les había dado en mucho tiempo. Aún así, la sociedad condenó absolutamente, en su mayoría, ¿no? Condenó lo de Maldonado, condenó Rafael Nahuel, condenó Chocobar, y bueno, insisto, me parece que ahí tenemos como un anticuerpo muy fuerte, inoculado, y bueno, bienvenido sea en ese sentido, ¿no? Hablando más específicamente de materia de educación, ¿qué nos podés hablar en general, obviamente, y sobre todo haciendo hincapié, claro, en la universidad, en la Facultad de Humanidad y en la universidad en general acá de Neuquén? Bueno, ¿cómo fueron estos años? Bueno, para Comahue, hoy es el Día de los Trabajadores. Claro, hoy es el Día de los Trabajadores no docentes, sí. Así que un saludo grande a todos los no docentes de la UNCO y de la Facultad de Humanidades. Nuestra universidad recibió la pérdida, digamos, presupuestaria, fue de las más castigadas con el macrismo en su presupuesto, ¿no? Nosotros tenemos este año el recorte que tuvimos es de 1.400 millones de lo que habíamos solicitado. Se paralizaron las obras que estaban ya aprobadas para construir. Nuestra universidad es la última universidad regional de la Argentina, que está en 2 provincias, está en una serie de ciudades, ha sido pensada como universidad regional, es la más grande en cantidad de alumnos y cantidad de carreras de toda la Patagonia. Y bueno, nosotros tenemos hace años un presupuesto que por eso el rector Gustavo Crisafulli ha planteado la idea de la reparación histórica para Comahue, que es recuperar un presupuesto que venimos perdiendo desde hace mucho tiempo, pero que con el macrismo se vio más afectado. En Humanidades, lo que se ha tratado de garantizar básicamente, como en todas las unidades académicas, ha sido el dictado de las asignaturas, porque bueno, entendemos que es nuestro primer objetivo y nuestra primera obligación con el contrato social que tenemos con la sociedad es esto, ¿no? Garantizar esta enseñanza libre, gratuita, en nuestras aulas. Pero aquellas cuestiones, un ejemplo, nosotros estaba aprobado desde el gobierno anterior al gobierno de Macri, se habían aprobado la construcción de 4 aulas para la Facultad de Humanidades. Esas aulas se terminaron de hacer este año. Nos costó muchísimo lograr que la plata que estaba aprobada llegara para hacer. Este año se terminaron de construir con otros fondos, no eran fondos que mandó Nación, pero no las podemos habilitar porque no podemos comprar las sillas, los bancos, con pupitres. Uh-huh. Es decir, cuando se hizo la licitación, vino después la devaluación monstruosa que hizo Macri después del balotaje, sí. No llegó al balotaje, de la primera vuelta, cuando pegó tan enojado que dejó que avanzara esa mega devaluación, las empresas que habían licitado para la compra de bancos retiraron los pliegos, porque obviamente los bancos habían... Entonces tenemos esta situación, ¿no? Y más Humanidades, que tiene una parte muy vieja, que siempre tiene problemas edilicios, entonces con mucho esfuerzo hemos logrado, se pudo hacer cosas, pero la verdad que estamos a mitad de camino de la oferta que nosotros quisiéramos dar y operar con nuestros alumnos y con nuestros egresados que vienen a hacer posgrado. O sea, para la universidad y para el sistema científico fue calamitoso el gobierno de Macri. O sea, nosotros tenemos muchos profesores y muchos investigadores de CONICET que trabajan en nuestra facultad, cobrando becas miserables, gente con altísimo nivel, de mucho prestigio, con investigaciones nuestros egresados y nuestros profesores trabajan fuertemente en lo que hace a problemas regionales y bueno, es algo que al gobierno nacional nunca le interesó. O sea, si algo que no le interesó fue desarrollar la inversión en investigación científica tecnológica. Por lo tanto, la universidad, que es una de las piezas fundamentales del sistema, se vio muy afectada, sumamente afectada, y hay que decirlo, sostenida fundamentalmente por el esfuerzo de los docentes, de los no docentes y de todos los que hacemos la universidad. Porque muchos de nuestros graduados, teniendo que salieron a bajar sus horas en la universidad y buscar horas en medias para, lograr un sueldo que les permita también subsistir. ¿Y qué te pasa cuando escuchás, por ejemplo, a Macri en algún debate diciendo que fueron el gobierno que más invirtió en ciencia y tecnología? No, pero yo creo más allá de los datos reales que no lo puede mostrar. En realidad uno...
si no hubiera una expectativa de que podemos cambiar esto, sería tremendo, ¿no? Uno haría un brote psicótico rápidamente porque es alguien que a uno le miente en la cara cuando uno trabaja todos los días con estos datos y ve claramente cómo se caen las investigaciones, cómo se caen los proyectos, cómo se tuvieron que abandonar esfuerzos enormes en laboratorios porque no se pudo sostener todos los ensayos. Uno vive constantemente con estas cuestiones y de colegas y de acá y de otras universidades y del extranjero. Así que la verdad es que sí, yo cuando dijo eso en los debates presidenciales realmente uno primero se enoja mucho y después, pero igualmente yo creo que la sociedad argentina es consciente de que la universidad, porque además no fue nunca un proyecto de la universidad para este gobierno, ¿no? No olvidemos que la gobernadora Vidal dijo claramente que los pobres no llegan a la universidad cuando es absolutamente mentira. La Universidad Argentina es la única universidad de toda América Latina que garantiza el acceso a los sectores de los hijos de los trabajadores a la universidad. Que nos falta sostener el sistema en retención de matrícula, que nuestros estudiantes tienen serios problemas porque el encarecimiento de la vida hace que, que el transporte, que la fotocopia, pero que sigue siendo una universidad que permite este ascenso en términos de estudio, no cabe la menor duda, ¿no? Entonces me parece que quedó bastante claro que no fue un gobierno que le preocupó, y hablo no solo de la universidad, sino hablo de todos los que son los institutos de investigación de la universidad, ¿no? Pienso en el INBAP, pienso en el Balseiro, pienso en todos, y el CONICET, que ya lo habíamos dicho. Ya salieron a desmentirlo los propios investigadores del CONICET diciendo que nunca hubo un presupuesto más bajo en la historia que el de este gobierno. Bueno, vamos a escuchar un tema y después volvemos. Tira pa' allá, cariño mío. Hasta siempre, nos vemos por ahí. Forever feel the music, la vida musical. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Todos los invisibles, todos
Concepción, Matías, Catrileo, Gualmapu. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Espacio de publicidad. Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida. La Biblioteca Popular Eliel Aragón está abierta de lunes a viernes de 9 a 19:30 horas. Podés asociarte por solo 40 pesos. Una hora más en el club es una hora menos en la calle. Acércate a realizar actividades al Club Social y Deportivo Las Bardas, ubicado en el barrio Mutel. Búscanos en Facebook o en Instagram como Club Social y Deportivo Las Bardas. Te esperamos. Te esperamos. Las mujeres somos cosificadas en los medios. Los medios de comunicación con posiciones dominantes naturalizan situaciones de violencia. Violencias que nos afectan a todos por igual. Se nos muestra como objetos de consumo en las publicidades. También nos muestran como las responsables de las tareas de cuidado en los hogares. Trabajamos 2 veces. Por el mismo precio. La Ley de Protección Integral de las Mujeres nos recuerda que la violencia mediática se encuentra en mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación. A veces nos injurian, difaman, discriminan, las humillan y deshonran. Ejercen violencia simbólica contra nosotras, reforzando estereotipos y desigualdades, atentando contra nuestra dignidad. Las noticias, las coberturas periodísticas de los hechos de violencia también inciden en nuestra forma de ver el mundo y de construir imaginarios sobre mujeres. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual nos recomienda estar alertas a los discursos que circulan en los medios de comunicación. No queremos más violencia mediática. No queremos más violencia simbólica. Es un mensaje de la red de periodistas con perspectiva de derechos de Neuquén. Fin espacio de publicidad. Bueno, seguimos acá en Palabras al Aire, estamos conversando, charlando con Beatriz Gentile, perdón. Vamos a empezar a hablar un poquito ahora sobre la situación de la región, digamos, y queríamos empezar consultándote sobre Bolivia. Y sobre todo, antes que nada, que nos expliques desde tu visión, desde tu mirada y desde lo constitucional también, obviamente, por qué es un golpe de Estado. Algo que parece que hay que seguir explicándolo porque todo el tiempo nos quieren confundir, pareciera. Es un golpe de Estado porque hay un presidente constitucional que es el jefe de las Fuerzas Armadas, al cual las Fuerzas Armadas desobedecen su mandato de ser y le exigen una renuncia. Y además el presidente constitucional se ve obligado a renunciar mediante coerción y presión sobre inclusive sus dirigentes políticos, sus amenazas y sobre todo sobre la desobediencia de las Fuerzas Armadas. Claramente en la Argentina fue el mismo caso de Frondizi. A Frondizi también fue obligado a renunciar y se puso un civil como Guido, pero nadie duda de llamar golpe de Estado el de Frondizi. Es un golpe de Estado porque Evo tendría que haber estado gobernando hasta el 22 de enero si es que perdía las elecciones, ¿no? Pero en principio no solo se lo fuerza a retirarse y en su lugar toma inconstitucionalmente una persona
que está por fuera de la constitución del país. Claro, por lo tanto, estamos hablando de una interrupción del gobierno legítimo y por lo tanto es un golpe de Estado directo, no hay ninguna posibilidad de pensar que no lo fue, es un golpe de Estado, además habiendo habido alternativas por parte del presidente constitucional de hacer un nuevo llamado, etcétera, etcétera, así que no hay nada que... Lo otro es, bueno, son los eufemismos que corren en nuestra América Latina todo el tiempo. Sí, y creo que sobre todo la imagen de Yáñez con los militares poniéndole la banda, digo, si eso no te da esa imagen de un golpe de Estado. No, y además es una presidenta absolutamente ilegítima, ilegal e ilegítima. Y bueno, nada, no hay... En la historia de América Latina esto, lo que pasa es que ahora no hay, digamos, la región ha llegado a un consenso sobre la democracia que hace 40 años atrás no lo tenía. Entonces estos tipos de golpes, Bolivia es un país que ha tenido... creo que más de 35 golpes en la historia del siglo XX. Por lo tanto, ¿cuál es la gran diferencia? Que en los últimos 35 o 40 años de la historia de la región se construyó un consenso sobre la democracia y esto ahora entonces permite tener una mirada mucho más crítica y no aceptar cualquier disparate y cualquier opción facciosa que ha sido característica de nuestro siglo, más allá de que haya nostálgicos de que pretendan engañar a la ciudadanía con esto, ¿no? Me parece que esa es la gran diferencia. Y en relación a la intervención de Estados Unidos, ¿vos decís que a nivel regional se puede hablar de un segundo plan Cóndor? No sé si un plan Cóndor, sí me parece que el factor de larga duración de la historia de América es la injerencia norteamericana, no cabe absolutamente dudas. Hoy está más presente que, digamos... Los motivos de hoy, a mí no me cabe duda que son la cuestión de los recursos. Bolivia es litio, es el agua, América Latina siempre fue rica. El plan Cóndor y las intervenciones de los Estados Unidos durante los finales de los 60-70 tuvo más que ver con lo doctrinario en términos de la ubicación en la Guerra Fría. Hoy claramente son los recursos, es su pérdida de protagonismo y de hegemonía en su guerra comercial con China, es la entrada de China a América Latina, y bueno, y de alguna manera en América Latina hay dos factores que nosotros los historiadores llamamos de larga duración. Uno es el imperialismo de los Estados Unidos y otro es el factor militar. Sí. Digamos, ¿por qué decimos factores de larga duración? Porque no siempre están en la superficie de la escena política, pero todos sabemos que están y son condicionantes. Hay que medirlo en grado, ¿no? A mayor grado o menor grado. Hoy me parece que el injerencismo de Estados Unidos en América Latina está en un grado de medio alto. Y escuchar al general del Comando Sur felicitar a las Fuerzas Armadas bolivianas e invitar a otros ejércitos a hacer lo mismo, bueno, no es de conspiradora, me parece que es bastante obvio, ¿no? Qué miedo da, sí. Claro. Y en el caso específico de Bolivia, el golpe de Estado, ¿cuánto influye, no? Que sea Evo, que sea indígena, lo todo. Que representa. Yo creo que influye todo. Es un debate. Sus políticas encima hayan funcionado, sí, ¿no? Su economía. No, creo que el gobierno de Evo fue el gobierno más transformador, y lo voy a decir así, revolucionario que hubo en el siglo XXI. En lo que va del siglo XXI ha sido el gobierno más revolucionario, lejos. Logró cambios, introducir fisuras en una lógica de 180 para poner algunos años, y no poner los 500, pero poner 180 años de una república criolla, blanca, cristiana, que habla español y que desconoce a toda la otra mayoría existente en Bolivia, ¿no? Entonces me parece que un presidente indígena, un presidente dirigente obrero, un presidente de izquierda que además habilita la lógica de representación de movimientos sociales, que no es solo la cuestión étnica, sino también la cuestión de género. Fue el gobierno que más mujeres funcionarias tuvo, el gobierno de Evo Morales, es decir, hay un empoderamiento realmente de la sociedad en su conjunto. Es cierto, y acá vienen las grandes discusiones que está en el debate de hoy de Bolivia, que en 13 años no se hizo todo bien, y seguro, a mí no me cabe la menor duda que hay errores que se cometieron importantes, que cuando uno analiza en la coyuntura uno dice, bueno, estas cosas, ¿por qué se rifó de esta manera? ¿Qué pasó con los movimientos sociales? ¿Por qué dejaron de apoyarlo en algún momento algunos movimientos sociales?
Pero bueno, ese debate de lo que me parece que ese es un debate que tienen las democracias latinoamericanas, que es cómo llegamos, ya está, cómo podemos transformar la realidad también. Me parece que eso ha demostrado, los gobiernos progresistas de centro e izquierda en América han logrado transformar las realidades. Lo que no han logrado es ver, bueno, cómo sostener esos proyectos en el tiempo sin construir hegemonías que, bueno, que dejen fuera parte de esas alianzas o que tengan que quebrar sus alianzas fundacionales. Me parece que ese es el gran problema de nuestros gobiernos hoy. Pero en Bolivia a mí no me cabe duda que es un golpe racista, clasista y también de género en este sentido, ¿no? Me parece que es, aparte de haber elegido una mujer, es una, creo que es la forma más si se quiere, superficial de plantear el tema, como para decir, bueno, no nos ponemos un militar ni ponemos a un personaje detestable y fascista como Camacho, sino elegimos a esta mujer como para que nadie diga nada, como si eso fuera creo que es bastardear el problema en realidad, ¿no? Sí, García Linera habla de una clase media blanca muy resentida que también está sosteniendo el golpe en estos momentos. Y sí, a mí no me cabe duda que probar la ruptura, el racismo es, tal vez es muy, por ahí, en los países andinos el concepto raza se construye para qué. Vos, Nadia, por ahí lo has visto, lo has, por ahí porque se trabaja fuerte esto en el campo de la antropología, la sociología y la historia, pero es como que el concepto raza es el que les permite construir encima de ese concepto la sociedad. Entonces, la raza además, la raza y la clase en estos países van juntas. ¿Qué quiero decir? Los que no son blancos son además los más pobres y por lo tanto son inferiorizados en todo, ¿no? Cuando hay una posibilidad y una ruptura histórica donde estos sectores, no solo acceden a los bienes económicos, sino que también acceden a tomar decisiones, a los puestos de la toma de decisiones, bueno, me parece que esta es una herida, es la herida colonial más grande que puede tener un país como Bolivia, como lo podría tener Perú, como lo podría tener Ecuador. Es una herida colonial, es una herida donde los que siempre se movieron, los que nunca deberían haberse movido de ese lugar, ¿no? Y esa es América, es esa Bolivia, esa América con la que a mí no me cabe duda que el golpe se hace contra esa América para afirmarles que su lugar no es donde estaba, que su lugar sigue siendo abajo. Y por eso creo que hay mucha gente que por ahí ve muy bien como los números del gobierno de Evo Morales, pero ve muy mal esa subversión del orden cultural, del orden político, del imaginario, y que de golpe mi hijo blanco vaya a la misma escuela que la Aymara. Claro. Por ejemplo. Y pensando a mí una de las cosas que más me chocaron de lo simbólico es esto de volver a ver la Biblia, ¿no? En ciertos lugares de... Y la quema de la huipala. Bueno, obviamente también, y la quema. ¿Por qué crees que se da eso? Pensando en Camacho, pensando en la asunción ahora de Yáñez, pensando cuando destituyeron a Dilma. Eso, bueno, para mí eso, y la pintura en la alcaldesa, el cortarle las trenzas al movimiento de mujeres de polleras, el orinarlas, el dejarlas en ese sentido, para mí son actos de un terrorismo colonial muy fuerte. Es quebrar al vencido, ¿no? Es decir, no solo es derrotarlo en términos políticos, es quebrarlo en su identidad, es quebrarlo en su cultura, es quebrarlo en su religiosidad. Es más profundo todavía, por eso a mí me parece más atroz esto. No me parece que esto es un juego de una coyuntura política que puede ser leído por... No, me parece que es muy grave, ¿no? Porque es... ¿qué hacía la conquista con los indígenas? Lo primero que hacía es quebrarle sus creencias, porque de esa forma... se vence la subjetividad del otro, se le desconoce como un otro y se lo animaliza, ¿no? Se lo deja en un lugar sin su propia construcción identitaria. A mí me parece que y en ese sentido es lo que han hecho históricamente los pueblos que han entrado en guerra. Lo primero que hacen es ir a romper y destruir la simbología para quebrar al vencido, ¿no? No hay... Sí, sacarlo del mapa. Sí, es romper toda su subjetividad en todo aspecto. Y a mí me parece que la Biblia viene a decir esto.
No por la creencia en la Biblia, pero ¿qué necesidad había? Por eso, ¿por qué usarla? Eso ¿Por qué ¿Cuál era la necesidad? ¿A quién le están hablando con esto? Y ahí la pregunta, ¿a quién le habla? ¿Eso para qué se hace? ¿A quién convoca? ¿O es solo para demostrar el terror y decir, cuidado, mi Dios es más fuerte? Como en la conquista, ¿no? Este Dios es guerrero y es más fuerte que el tuyo. Uh-huh. En eso me parece que hay nada. A veces uno cree que en el 2019 claro, que volvemos a hablar de historia, ¿no? Que volvemos a leer aquellos libros y relatos de los viajeros y bueno, es bastante feo Cristóbal pensarlo Colón así. Y Hernán Cortés. Sí, Pizarro, Sí. Pizarro juzgando a Atahualpa, qué sé yo, son relatos que a mí me parece que están en un tono o en un registro de esto que en América se ha vuelto, esa es América latente, que bueno, que al subir a la escena de golpe, y tiene que ver con la construcción de los movimientos, ya desde 1990 los movimientos sociales tienen un componente clasista en términos de campesinos y étnico en términos de indígenas en Bolivia, ¿no? Ya desde 1990 estos movimientos están demandando algo más que un cambio de gobierno, están demandando un lugar del cual, bueno, Evo es resultado de ese proceso, no es que con Evo se inicia, Evo es el resultado de un proceso de organización y de identidad construida desde los movimientos campesinos e indígenas. Y pensando en las elecciones que se van a hacer en Bolivia, ¿cómo crees que va a terminar esto? Yo creo que va a terminar todo mal, porque mientras se proscriba, a mí me hace acordar a veces a la historia argentina, ¿no? Elecciones, el golpe atroz en el 55 y luego elecciones con el peronismo proscripto. Me parece que a veces... ¿Crees que no hay chance de que el MAS gane las elecciones? Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que va a estar, si hay una proscripción, es difícil. Si hay un acuerdo de Evo, me parece que sería muy complicado, porque... ¿cómo volvés a construir legitimidad? Yo me lo pregunto, no tengo la respuesta. ¿Cómo se construye legitimidad después de haber visto y donde los que se autoproclamaron han hecho lo que han hecho? ¿Cómo creer que esas elecciones no van a ser fraudulentas, cómo no van a estar tenidas por el terror, por la amenaza, por la coerción? ¿Qué garantías constitucionales hay para que una democracia pueda ejercer este derecho a voto? A mí me da la sensación de que hoy en Bolivia no hay Estado de Derecho como para garantizar este tipo de procesos. Pero bueno, habrá que mirar día a día qué es lo que nos pasa con América Latina hoy. Claro, sí, lo que yo pienso también es que no sé si había otra salida, desde el lado obviamente del MAS, obviamente, que acordar estas elecciones en estas condiciones sabiendo... Y habrá que, sí, eso o un estado de insurgencia permanente, no lo sé. La verdad que es complicado, no sé, no porque además, ¿hasta dónde conduce el MAS? Es otra de las preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Cuánta autonomía hay de quienes hoy están... Pareciera que la escena social se divorcia de la escena política. Claro. Entonces eso también habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, y hablando de insurgencias, podemos hablar un poco de Chile. Bueno, ahí es todo insurgencia. Hay poco acuerdo político en general. Sí, Chile, a ver, Chile lo que pone en evidencia es algo que Chile siempre ha sido una excepción en el terreno, no el oasis de Piñera, que le encanta, pero sí ha sido una excepción. Primero porque ha sido un país con una república conservadora parlamentaria muy larga en el tiempo, una sociedad muy condicionada. Chile accedió a ciertos niveles de las democracias representativas bastante tarde, y por lo tanto Chile también tuvo una transición democrática sumamente negociada entre las fuerzas políticas y el pinochetismo. Es decir, la constitución heredada es una constitución de Pinochet, y Pinochet se fue aplaudido por el 44% de la sociedad chilena. Sí. Recordemos el plebiscito. Su transición democrática, bueno, el único caso fue la Argentina. La Argentina fue el único que tuvo una CONADEP con la suficiente fuerza como para comenzar un juicio, aunque luego se interrumpiera, pero después se continuó, ¿no? Y por lo tanto me parece que los 30 años de sostenimiento de esa legitimidad de la República Parlamentaria, con un sistema económico que fue ajustando y todos esperando el derrame que nunca llegó, me parece que hoy estalla en todo. Uh-huh. Y hoy estalla, es otra, al igual que Bolivia,
está divorciada la escena social de la escena estrictamente política. No sé de qué manera pueden articularse en este momento. Yo en Chile lo veo menos que en Bolivia. La clase, porque además la concertación es tan responsable como los gobiernos de derechas de haber si se quiere, no enmendado esa constitución o convocado una constituyente o haber frenado un poco el avance tremendo del modelo neoliberal que además, en términos del occidente, Chile demuestra el fracaso, ¿no? Sí. De rotundo. 30 años, no pueden decir que ahí hubo interrupción, que hubo políticas populistas que no dejaron continuar, no. 30 años de continuidad y sostenimiento de una política neoliberal demostró, ¿qué cosa? Que el derrame no existe, que nunca llega el bienestar de la sociedad y que, es más, termina de alguna manera ajustando de tal forma la vida de sus ciudadanos que sus ciudadanos tienen, cuando llegan a viejo, el destino es o suicidarse o hoy es el no destino, ¿no? Es el no futuro. Y me parece que eso es lo que vieron los jóvenes, el no futuro de sus padres y sus abuelos. Y me parece que es una revuelta de los cabros, como se dice, comenzaron los cabros, pero hoy está en un nivel de hace más de un mes, Sí, aún más de un con, diríamos nosotros, una fuerza, claro, una violencia de parte de la represión de las fuerzas del Estado que llama la atención y también cierta admiración por cómo están planteando esta confrontación, ¿no? Y ahora, bueno, recién hace unos días llegó gente de derechos humanos, la Convención Interamericana, a hacer los primeros estudios, digamos. Ya hoy estaba buscando yo algunos de los datos, que son terribles, obviamente. Los casos de lesiones oculares que veníamos hablando. Sí, más de 200 personas que han perdido la visión. Sí, es una bestialidad, porque aparte apuntan a los ojos, apuntan a lastimar, ¿no? Sí, la comisión, pero además las vejaciones, las violaciones, creo que es un Estado. Uno siempre desde la Argentina siempre decíamos, estas políticas no se sostienen sin represión. En Chile se sostuvieron porque no hubo reacción de parte tampoco de la ciudadanía, pero me parece que el agotamiento del modelo, pero también es el agotamiento del modelo económico y el agotamiento del modelo político que se sustentó en la concertación y en esta salida de la dictadura, ¿no? Es decir, también eclosiona ese pacto, también esa transición que fue un espacio de negociación entre la clase política, los partidos tradicionales y el sector. Hay muchos autores chilenos que plantean, y lo plantearon hace tiempo, ¿no? Que en realidad la transición lo único que hizo fue, acomodar a los sectores empresariales en el gobierno. En el Estado, exacto. Sí. No hubo un reemplazo por una clase política que delegó en el sector empresarial la economía y ellos administraron la política, ¿no? Y que nos cansamos de escuchar años y años del ejemplo de Chile. Sí, por supuesto, siempre, y porque sus números realmente eran, en términos macroeconómicos, Chile accedía, pero bueno, es lo que siempre decíamos, en América Latina siempre tuvimos hay un rasgo que caracteriza a América Latina más que a los procesos europeos, ¿no? de otras regiones, que en nuestra región la puja distributiva también se discute en términos democráticos, es decir, también cuando se vota estamos discutiendo distribución de riqueza. La entendemos con ciertos modelos que distribuyen más, que distribuyen menos, pero nuestro voto tiene un componente. Y en Chile pareciera que no. En Chile pareciera que se disputaban otras cosas, pero como que en algún punto el neoliberalismo logró cooptar y captar la subjetividad de la mayoría de los ciudadanos chilenos, en la creencia de que el mañana iba a ser mejor. Claro. En algo me parece que eso se logró. Un monopolio tremendo sobre los medios de comunicación, que lo tiene más temprano que la Argentina incluso, y estas 4 o 5 familias que son dueñas absolutamente de todo, y una economía transnacionalizada, porque además convengamos que la economía chilena es una economía totalmente transnacionalizada. Sí, recordemos que en Chile otra cosa que me llama la atención, no es obligatorio votar, por ejemplo. Esta es una conquista para mí de las subjetividades, ¿no? La antipolítica, que es muy propia del esquema neoliberal, que la política es corrupta, que la política no sirve. Bueno, en épocas dictatoriales los procesos militares, dieron los golpes en
lo que hablaban de los vicios de la democracia. Así lo habló Videla y así lo decía Pinochet. Bueno, ahora el discurso del neoliberalismo es la antipolítica. Todos son lo mismo, todos son corruptos. Bueno, ese discurso favorece precisamente la instalación de estas bandas, porque son bandas gangsteriles que se apoderan del Estado, pero bueno, tienen un concepto empresarial de la política y fundamentalmente elitista, ¿no? Es una revolución, en algún punto son revueltas antioligárquicas en el caso de esta insurrección en Chile. Hay que pensarlo desde este lugar también. La mujer de Piñera hablando de alienígenas, es algo, pero es terrible. Uno piensa que no vive en otro mundo, pero no sé qué quiso decir con eso. Sí, lo de los privilegios me quedó claro. Eso fue vamos a tener que ahora, si se equivocó de la palabra o realmente quiso decir eso, yo no sé. La verdad que no sé, o de mucha ignorancia la señora, la verdad que no sé, pero sí. Debe ser una mezcla de todo, pero llama la atención realmente. Sí. Bueno, no sé si querés algo más, porque ya estamos llegando al final, se pasó volando esto. Una pregunta así como a modo de cierre sería como, ¿qué salida le ves vos a todo esto que pasa a nivel latinoamericano? Porque viste que se habla mucho de revolución, pero también es como... Yo creo que estamos primero pensar esto, América Latina está en disputa, no cabe la menor duda. Que yo diría en una de las poquísimas regiones que estamos discutiendo mucha política, la ciudadanía, pero la ciudadanía, ¿por qué esto, no? Venir a una radio, que ustedes que son muy jóvenes estén interesados por discutir esto y bueno, yo lo veo también con los estudiantes en la facultad. También a mí me parece que es importante remarcarlo, como todos los procesos que está habiendo en América, ¿no? La política se discute derechos. Nosotros, uno dirá, bueno, qué mal, se vio mal, pero para mí fue muy bueno que en las familias, que en las barriadas, que la gente discuta el aborto, si es un derecho o no es un derecho. Estamos discutiendo derechos y en ese sentido a mí me parece que sí que América está en un proceso de insurgencia o de revuelta muy importante, que yo creo que acomoda las lógicas en el siglo XXI, que justamente está poniendo en la agenda, América Latina está poniendo los derechos en la agenda de los problemas políticos y sociales, no solo la cuestión del modelo económico. Entonces, hoy ver que la calle se moviliza, por ejemplo, por esto del protocolo que mencionaban ustedes al comienzo, bueno, habla de que hay una ciudadanía mucho más activa que la que vemos en otras regiones que solo se preocupa por ahí, son demandas de consumo. Claro. América me parece que está mostrando que hay otros elementos que hacen también a la vida ciudadana. Y esto yo creo que hay abierto un proceso complejo porque, digamos, no podemos decir que hay un horizonte de construcción o un horizonte muy esperanzador en términos de los gobiernos que están quedando o emergiendo, pero sí es esperanzador en cuanto a una ciudadanía que está diciendo, bueno, esto no se resuelve solo con el voto, o sí con el voto, pero cambiando algunas cuestiones que tienen que ver con esta agenda de derechos, que me parece que para mí que es lo que más hoy está presente en nuestra región. Genial. Bueno, te agradecemos, Beatriz. Bueno, yo les agradezco a ustedes y bueno, nada, cuando quieran, volvemos. Dale. Buenísimo. Bueno, llegamos al final entonces, Nadia. Saludamos a Miguel, que nos está acompañando en la operación técnica. Y nos vamos con el tema de siempre, con el anillo de amarillo. Hasta el martes que viene. Ponte el anillo y sal a trabajar. Y no mires el piso, que no te quita el brillo. Esta gran ciudad, ojalá que llueva y se moje la cueva de tu soledad. Escuchas que alguien canta y nadie se levanta. Esa es tu libertad. Que
para girar y así perforar el suelo hacia el sol. Ponte amarillo, calma los tresillos de tu corazón. Que no sea una piedra, menos un membrillo, tarde lo entenderás. Cuida bien tus cosas, nunca las entierres en tu inseguridad. No compres un vidrio, cómprate un espejo y te salvarás. Y si alguna chica un día te libera y te filtra el sol, no le tengas miedo, no le entregues nunca tu miedo y tu dolor. El tiempo hará contigo lo que quiera y pintará de azul todo lo que era verde y amarillo y habrá sido tu error. Y nada es tan malo, verás. Siempre brilla algo en algún lugar. Ni es tan frío el rocío, ni tan dolorosa la verdad. Nunca te descuides, protégete del hambre y la resignación. Ponte el anillo y bañate en el sol. Ponte el anillo y bañate en el sol. Ponte el anillo y sal a trabajar. Palabras al aire. Escuchanos todos los martes a las 18 horas por FM Navegante 99.9. O a través de la web tribusalvaje.org o bajate la aplicación. Búscanos en nuestra página de Facebook o en Instagram como Palabras al Aire.